Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del verbo. Voy a proyectar, vamos a proyectar aquí desde el inicio. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es el verbo. El verbo es la palabra que denota una acción, pasión o estado dentro de la oración. Y el verbo funciona como el núcleo del predicado. ¿Qué sucede con la palabra verbo? Es importante que nosotros sepamos que verbo es la acción que realiza de alguna forma ese sujeto, ¿sí? Un ejemplo de los verbos puede ser comer, correr, saltar, pensar, jugar, brincar, ¿sí? Son acciones que realiza ese sujeto. Pero ¿qué sucede? Que ese verbo también puede ser modificado dependiendo el tiempo, dependiendo el modo y dependiendo la persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo llegamos a conjugar. Listo. Entonces, el verbo está formado por dos partes. Está formado tanto por la raíz como por la desinencia. ¿Cómo así la raíz? Bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos conjugaciones de los verbos, prácticamente hay una palabra que es el lexema que está completamente fija, ¿sí? No varía, no cambia. Lo que cambia es dependiendo la persona que lo realice. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo jugamos, eh, juga, juga sería el verbo, la raíz como tal. Mos ya sería la variación, la desinencia. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros de alguna forma hacemos conjugaciones. Jugamos, saltamos, brincamos, ¿sí? Estábamos. Entonces ya es dependiendo del tipo de persona, cuando hablamos en primera persona, cuando hablamos en segunda persona, cuando estamos hablando en tercera persona. Existen unos tiempos verbales. ¿Qué sucede con estos tiempos verbales? Las formas verbales sitúan la acción de un tiempo determinado. ¿Cómo así? Nosotros en los tiempos verbales hablamos ya sea de un pasado, un presente o un futuro. Es decir, yo digo, yo brinco, yo brinqué, yo brincaré, ¿sí? Ahí estoy utilizando los tres tiempos. No siempre el verbo va a estar de forma infinitiva, es decir, brincar, ¿sí? Sino que realizamos acciones y esas acciones nos llevan a hacer unas conjugaciones. Entonces, en este momento les estoy explicando es el tiempo verbal. Yo brinco, yo brinqué en tiempo pasado y yo brincaré. Muchas veces lo van a encontrar así en los textos. Es muy mínimo que uno lo encuentre en forma infinitiva, es decir, brincar. ¿Qué sucede con los modos de los verbos? Los modos de los verbos son las formas verbales que nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla, ¿sí? Esta información depende del modo en que esté la forma verbal. Entonces, existen tres tipos de modos verbales, que son los indicativos, los subjuntivos y los imperativos. ¿Qué sucede con los indicativos? Estos son hechos reales, seguros y verídicos. Ejemplo, acertó una quiniela. Cuando nos dice un verbo indicativo, estamos hablando de hacer aquellas acciones, como les mencioné, que consideramos realmente que son seguras. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo, hoy llueve. Si yo estoy asegurando y está siendo real que está lloviendo, ¿sí? Eh, Luis está brincando. Brincando, yo ahí estoy asegurando que él está brincando. ¿Por qué razón? Posiblemente lo estoy mirando. Entonces son hechos reales que están sucediendo. ¿Qué sucede con el subjuntivo? El subjuntivo es aquel modo que nos indica alguna expresión de deseo o alguna duda. Entonces podemos decir que es cuando se considera que algo puede ser posible, ¿sí? Y podemos decir, por ejemplo, ojalá llueva, quizá lloverá, ¿sí? No estamos acertando que eso va a suceder. De pronto es un deseo que yo quiero que hoy llueva. Entonces quisiera que llueva hoy, pero no significa que vaya a llover. Entonces por eso se llaman
verbos subjuntivos. Pero ¿qué sucede con el verbo imperativo? Entonces, el verbo imperativo son aquellas expresiones de mandato. ¿Qué sucede con esto? Es cuando nos dirigimos a dar algunas órdenes, pero que estas órdenes son afirmativas hacia la persona a que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, siéntate pronto. El verbo sería siéntate, ¿sí? Que viene de sentar. Pero en este momento yo estoy dando como una orden, siéntate pronto. Entonces, por eso se llaman verbos imperativos. Voy a realizar aquí con ustedes un ejercicio acerca de los verbos para ver qué verbos encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí está, ayer vi, ¿sí? Entonces vamos a resaltar vi, ¿sí? Que viene siendo un verbo, ¿verdad? Ya que está resaltado, vi viene siendo un verbo, pero nos hace referencia que ayer vi. Entonces aquí nos estamos teniendo en cuenta los verbos, el tiempo de los verbos, es decir, el tiempo pasado, ayer vi, ¿sí? Por acá hay otros, vamos a mirar acá, otra vez está vi, convertían. Entonces aquí hay otro verbo. ¿Por qué? Porque este verbo convertían viene del verbo convertir. Entonces, este es un verbo porque da una acción. Descubrí. Este sería otro verbo porque estamos dando una acción de descubrir. No le servía. También estamos haciendo referencia a un verbo de servir. Aquí hay uno que nos dice terminaba. Terminaba, este es otro verbo de terminar. Miren que aquí está esta desinencia, está la raíz, vamos aquí que es terminar, entonces sería hasta aquí, termin, ¿sí? Vamos a colocarle otro color. Y aba, que viene siendo, este termin es la raíz y aba viene siendo la desinencia. Entonces aquí está un verbo conjugado en pasado, ¿sí? Seguimos, vamos a ver dónde vemos otro verbo. Continué, entonces de continuar, hay muchos verbos acá, lo que quiero es que ustedes logren identificar que estamos haciendo referencias, aquí hay un verbo en pasado, decidió, ¿sí? Usted logre identificar qué es un verbo, eso es lo importante, usted logre identificar un verbo. Listo, ¿cuál es la idea? Mi intención es que usted logre realmente identificar los verbos. ¿Por qué? Porque hay muchas confusiones los estudiantes tienen muchas confusiones en diferenciar los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos están conjugados de diferentes formas. Entonces es importante que usted sepa que el verbo hace parte de la acción del sujeto, de la acción de algo, ¿sí? Debemos diferenciarlo de los adjetivos, porque los adjetivos vienen siendo esas cualidades que tiene el sujeto. En este caso son las acciones que realiza ese sujeto. Es importante que sepan que los verbos es cuando se inicia el núcleo del predicado. A partir del verbo es que se inicia el núcleo del predicado. Entonces vamos a realizar unos talleres prácticos donde usted logre identificar los verbos. Eso es lo primero que vamos a hacer, identificar cuáles son los verbos. No importa si está en qué tipo de tiempo está, solamente vamos a identificarlos en una lectura, para que podamos saber realmente cuál es el verbo y a partir de ahí entonces sí empezar a hacer la diferenciación entre los tiempos verbales. Listo. Bueno, que tengan todos feliz día.